Estoy en Grecia. Vine a visitar el festival comunista más importante del mundo. Y para entender por qué Atenas hoy es el centro de la izquierda, veremos la ciudad y la historia de Grecia desde varios puntos de vista. En muchas ciudades del mundo hay lugares turísticos y barrios pobres, pero Atenas es el ejemplo perfecto de que no ocupas salir del centro para ver todas las bellezas del capitalismo. Me preocupaba que la película perdiera relevancia, ya que las noticias cambian muy rápido. Pero vemos una vez más que el imperialismo sigue su curso y no se va a detener. Da la sensación de que en verdad hay alguien que está jugando con un hormiguero, y el juego le gusta. Sigan el canal. ¿Pero qué es Grecia? ¿Un país que heroicamente derrotó a los coroneles negros y el fascismo? ¿O una puesta en escena de la socialdemocracia? ¿Una víctima del montaje teatral burgués? ¿Y qué representa el festival para un comunista? ¿Una gran oportunidad para la agitación, la propaganda, para conocer nuevos camaradas? ¿O un callejón nostálgico sin salida? Veamos. Esta película está dedicada a los comunistas de Grecia, que durante todos estos años siguen defendiendo sus conquistas. Pero primero sumerjámonos en la historia antigua. La civilización griega surgió alrededor del año 1200 a.C., en un lugar privilegiado entre el mar Mediterráneo y el mar Egeo. Ellos fueron grandes conquistadores y pronto lograron extender su artesanía y comercio por todo el mar Mediterráneo. Los griegos crearon esa forma de gobierno llamada democracia, que permitía a los ciudadanos tomar decisiones mediante la votación, pero solo los hombres nacidos en la polis eran considerados ciudadanos. Las mujeres, los extranjeros y los esclavos no lo eran. Saludos a todos, por fin estoy en Grecia. Aquí surgieron también los conceptos como la filosofía, la literatura, el teatro. Los griegos sentían predilección por el teatro como género literario, por las historias y los cuentos. Había tragedias, comedias y mucho más. Cumplía funciones educativas, políticas y fortalecía la identidad de las diversas ciudades griegas. Los actores usaban grandes máscaras con bocas anchas y rígidas que funcionaban como megáfono. Y al igual que hoy, las primeras filas eran para los ricos y poderosos. Aquí nace la Olimpiada. Se dice que la creó el rey de Elides para no pelear con sus vecinos. Esclavitud, feudalismo, capitalismo. Por algún tiempo pudo existir una competencia deportiva justa. Pero ahora en el imperialismo vemos, el deporte ya no puede cumplir ese papel de pararrayos. Y sin embargo la civilización griega sigue presente hoy en día. En la política, en la cultura, en la filosofía y el deporte. Pero vayamos a la historia moderna. Aquí se reprimió mucho a los comunistas. Hablemos un poco de los coroneles negros y de lo que le tocó vivir a Grecia en la Segunda Guerra Mundial. El golpe de Estado en Grecia que dio inicio al régimen de la Junta de los Coroneles Negros ocurrió el 21 de abril de 1967. La llegada de los militares al poder fue consecuencia de años de enfrentamientos de la derecha y la izquierda. Las raíces de esa lucha se remontan a principios del siglo XX y los enfrentamientos no cesaron inclusive en la Segunda Guerra Mundial. El territorio griego fue dividido en zonas de ocupación por las potencias del eje. Los alemanes administraban las regiones más importantes, incluidas Atenas, Tesalónica y las islas estratégicas. Otras regiones estaban bajo control de Italia y Bulgaria. Esa ocupación duró hasta 1944, cuando Alemania y Bulgaria se retiraron ante el avance de los aliados. En aquellos días, el Ejército Popular de la Liberación Nacional griego, ELAS, libró su última batalla, impidiendo que los invasores volaran la estación eléctrica de Karatsini. Los habitantes de Atenas, con las campanas repicando, literalmente se volcaron a las calles para saludar su libertad. Volvamos al golpe de estado de los coroneles negros. Más de 100 tanques entraron en la capital griega, tomando los puntos más importantes, comenzando por el Ministerio de Defensa. Esos 3 Napoleoncitos y sus secuaces participaron directamente en la tortura de los presos políticos. Se prohibió la actividad de todos los partidos y en la mayor parte del territorio regía el estado de excepción. Sin embargo, como en muchos otros países, la derecha levanta la cabeza. Hay quienes sienten nostalgia por el poder respaldado por los tanques, a los que es más fácil engañar con los cuentos nacionalistas.
Ως νοσταλγός της δικτατορίας εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος στην ομιλία του στον Ασπρόπυργο. Δεν με νοιάζει πως θα με πούνε οι κλέφτες, ας με πούνε χουνιτό. Ο τόπος αυτός γνώρισε προκοπή επί Γεωργίου Παπαδοπούλου και 21 Απριλίου. Ξεκάθαρα και δεν με νοιάζει. Ποτέ αυτή η χώρα δεν σώθηκε από εκλογές. Ποτέ στην ιστορία της. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Resistencia al golpe no hubo. Los ciudadanos simplemente observaban. Primero fueron tomados el Palacio Real, la central telefónica y la estación de radio. En 2 horas fueron arrestados todos los líderes políticos del país, mientras que los militares no dejaban pasar ni a los periodistas. Lo primero que hicieron los coroneles fue visitar a la familia real en su palacio de verano, exigiendo que el rey Constantino II reconociera a la junta. Y se dice que el rey los recibió con las siguientes palabras: "Yo sé que han hecho esto para salvar al país". Y en su mensaje al pueblo, alabando al régimen dictatorial, dijo: "Estoy seguro que con la ayuda de Dios, con mi apoyo y el del pueblo, en un futuro muy cercano crearán un estado de justicia, un estado democrático verdaderamente sano". Y el primer día fueron arrestadas y llevadas al hipódromo unas 10.000 personas. Poco después, ese estado democrático ya trasladaba a sus prisioneros a las islas. Los campos de concentración abrían sus puertas una vez más a 7.500 personas, y desde luego que aparecieron las primeras muertes. El símbolo de la junta era el fénix dorado, y como el fénix, el rey Constantino también intentó hacer un contragolpe. Fracasó, se abolió la monarquía y Papadopoulos se proclamó el primer presidente. He ahí la democracia griega. En 1973 los tanques volvieron, esta vez para reprimir a los estudiantes del Politécnico. Otro golpe militar, y esta vez el presidente es el general Fedón Gisikis. Y otra vez censura de prensa, y otra vez campos de concentración. Pero ser fascista ya no es tan fácil como antes. Necesitas tener la opinión pública de tu lado. Y para eso no hay nada mejor que una pequeña guerra victoriosa. Recuperemos Chipre. Suena fácil. La junta ataca en 1974. Pero Grecia no es la única democracia entre comillas en la región. Reino Unido y Turquía también tienen intereses en la isla. El pretexto griego es el peligro que representa la minoría turco-chipriota. ¿Les suena familiar? Desde luego que Turquía no se queda con los brazos cruzados, y la victoria fácil no sucedió. Tras todas estas guerras y golpes de Estado, el pueblo termina con mucho armamento en sus manos, y en 1974 la Junta se ve obligada a entregar el poder a un gobierno civil. Se restablece la Constitución, los derechos civiles y el control sobre el ejército. Los instigadores del golpe fueron juzgados y condenados a muerte, pero muy pronto la condena la cambiaron por cadena perpetua. 2 de ellos se arrepintieron y fueron liberados en 1990, y el tercero arrepentirse no quiso. En fin, igual que en otras partes, cayeron un par de cabezas, pero los que patrocinaban todo lo anterior tranquilamente integraron su capital al nuevo gobierno. Y hoy, cuando con 1000 muertos ya no sorprendes a nadie, todo queda olvidado. Pero hablemos de lo más importante, por lo que estamos aquí, el Festival del Partido Comunista. Y para entender qué tan importante es el festival para los comunistas y para la gente, veremos a Grecia desde otra perspectiva, más actual. En el centro de Atenas hay un barrio donde las paredes están llenas de graffiti y el aire huele a gas lacrimógeno. Exarcha, considerado desde hace tiempo un lugar de resistencia. Es ahí donde se organizaban las reuniones clandestinas y se escondían activistas. Es ahí, en la Politécnica, donde los estudiantes se levantaron en contra de la Junta. Decenas murieron bajo los tanques. En 2008, en Exarcha, la policía mata a Alexandros, un joven de 15 años. Una hora después, las protestas invaden las calles en toda Grecia. En 2010, Grecia entra en una crisis económica.
Se firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a cambio de recortes, despidos y subida de impuestos. La respuesta son protestas masivas y huelgas bajo el lema "No pagaremos, no sobre nuestros hombros". En 2012 el desempleo general alcanza el 27%, el juvenil el 60%. Los salarios se reducen, el alquiler sube y el acceso a la medicina empeora. Las calles vuelven a llenarse de gas y fuego. En 2015 Syriza promete frenar la pobreza, gana las elecciones, pero pronto firma otro memorándum con el FMI y otra vez protestas. Y todos los que murieron en la lucha no son olvidados. La tumba de Alexandros sigue recibiendo visitas, le rinden homenaje, pero al igual que el gas lacrimógeno, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué han logrado las protestas? En los 40, en los 70 el enemigo era evidente. La lucha era contra el fascismo y contra la Junta. Pero hoy, cuando el enemigo es el imperialismo, ¿acaso puede haber otra lucha que no sea la lucha de clases? Y ahora que entendemos la historia de la lucha de Grecia, nos podemos dar cuenta lo importante que es el festival para ellos. Pero ¿qué es el festival del Partido Comunista? ¿Una chispa que se apaga o una llama que se aviva? Vamos a ver. Por fin, llegamos al festival. Esta es la entrada. Al principio vemos puestos de comida callejera. La gastronomía de Grecia es muy abundante. Me gusta lo que veo, pero no estoy del todo convencido. Lo que pasa es que en Rusia la burguesía ya se apoderó de los símbolos soviéticos. Y por un lado es muy agradable estar rodeado de gente que piensa como tú. Nuestros símbolos están por todas partes. Y no hablemos del arte, que inunda el festival. Por otro lado, en mi país hay gente que solo siente nostalgia por la Unión Soviética. Y pueden traer la camiseta de la URSS por todas partes, por su historia, la historia de sus abuelos. Y sin embargo, la gran mayoría son defensores del capitalismo actual. Cada año, el 9 de mayo, el día de la gran victoria, el mausoleo de Lenin se tapa, porque sus ideas no se pueden adaptar a la realidad imperialista de hoy. Y mientras la figura de Stalin es moldeable, la de Lenin no. El intento de ensuciar su imagen continúa. No hace mucho el gobierno sacó la película de la momia, obvio, sobre Lenin, y los mismos usan su legado para manipular la política de hoy. Ellos acaban de realizar el Sovinter, un intento de unir a todas las fuerzas socialistas. Y desde luego que los bloggers latinos de izquierda llegaron como moscas. Lástima que no era un pastel. ¿Quieren saber quién es el dueño del partido que organiza todo eso? Pronto se los cuento. ¡Tómenlos más de Nine o capitalismos! ¡Y no los cosmos o socialismos! ¡Tómenlos más de Nine o capitalismos! ¡Y no los cosmos o socialismos! ¡Cucúe, Dinato y el pido Inato! ¡Cucúe, Dinato y el pida Ineto! Y sin embargo sé que Grecia no es el caso. Lo que me gusta es que el movimiento comunista de Grecia es mucho más fuerte que los fascistas. Mierdas como el Amanecer Dorado, por ejemplo. A propósito, los más alocados son los anarquistas. Al principio te reciben escenarios de música, talleres. Vemos a mucha gente contando sobre su lucha. Y por supuesto el apoyo a Palestina está en todas partes. Pero lo más interesante para mí está aquí adelante, es la ciudad internacional. Los partidos comunistas de todo el mundo envían a su gente. Así pueden comparar ideas y contar su experiencia. En Rumania tenemos un dicho de que el lugar es muy bonito, pero es una lástima que esté poblado. Es solo una broma, por supuesto. Podría ser mucho mejor dependiendo de la situación política. Un chino me preguntó cómo era vivir en un país socialista.
Y debería haberle respondido algo así como, te lo diré cuando lo haga. Porque Noruega está muy lejos de ser un país socialista. El festival más grande en general al que he asistido. Ver a tantos comunistas y otros tipos de izquierdistas en un mismo espacio es simplemente increíble. Ha sido asombroso hasta ahora. Al principio creía en algún tipo de socialismo utópico, pero luego, a medida que participaba más en la sociedad, cambié mi forma de pensar y me di cuenta de que no podemos simplemente reformar la sociedad. No podemos esperar que la gente, el gobierno y la burguesía nos dejen tener lo que legítimamente deberíamos tener, sino que más bien debemos tomarlo para nosotros mismos y asegurarnos de controlar aquello que necesitamos para vivir. Cualquier forma de cambio social y el ascenso del marxismo en el mundo tendrá que venir a través del mundo en desarrollo, a través del tercer mundo y a través del enfrentamiento a las fuerzas externas que han estado aplastando a los movimientos comunistas alrededor del mundo, como la OTAN, los estadounidenses y todos sus diferentes estados títeres que están ahí para reprimir estos movimientos sociales. En Estonia comenzó un movimiento nacionalista. Por ejemplo, se prohibieron los derechos de los rusohablantes. Yo soy rusohablante. Al principio, no tenía derecho a votar a menos que aprobara el examen de idioma. También había reglas que exigían que debías haber nacido en Estonia para ser considerado estonio, y cosas así. Yo consideraba que eso era injusto, porque todos deberían tener los mismos derechos. Esa era mi tierra natal. Aquí encontré a mis camaradas rusos. Hay mucha información sobre ellos en mi canal. ¿Qué opinan ustedes del festival? Bueno, diré simplemente que el festival resultó como debía ser, teniendo en cuenta el número redondo, que es un festival aniversario. Duró 4 días en lugar de 3, y cuando llegó la culminación, es decir, el mitin político, nos mostraron en grandes pantallas tomas con dron de enormes multitudes escuchando los discursos primero del líder del Komsomol y luego del líder del partido. Después volvimos a los puestos de la ciudad internacional. Aquí era imposible avanzar. Todo esto muestra muy bien que este festival es el mayor evento cultural juvenil del país. Y si se esperan un poco, en el escenario principal, verán enorme cantidad de personas de muy diversas edades, desde ancianos hasta jóvenes y adolescentes, que bailan danzas populares griegas, con música tradicional bajo las banderas rojas. Y esa espontaneidad, esa unidad, no la encontrarán en ningún otro sitio. Yo, con Alexander, no estoy del todo de acuerdo. Debemos ser honestos y no desbordarnos en entusiasmos en nuestra situación bastante sombría, bastante oscura. En fin, me parece que eso sería un poco autoengañarse. En realidad, ¿qué vemos aquí? Vemos una gran cantidad de personas comprometidas, muchas de las cuales comparten nuestra cosmovisión. Pero en la escala de toda Europa y del mundo, esto es, por supuesto, un evento microscópico.
Es como un sarcófago que preserva una chispa. La gente, como polillas, van hacia la luz, y las personas de nuestra ideología vienen para no perder la esperanza. Pero cada uno de ellos, con quien hables, en cualquier mesa, ya sea mexicana o de otro país, cada uno está en una minoría muy evidente y dolorosa. Y esto es una lucha por la supervivencia de las ideas de progreso, de las ideas de revolución. Por lo tanto, es una alegría, pero una alegría empañada por la conciencia de que aquí nos aferramos a un único salvavidas. Y a nuestro alrededor hay un mar tormentoso y amenazador. Y es muy importante sentir el calor de las manos camaradas en ese mar, pero no debemos olvidar lo que hay en el horizonte. No estoy de acuerdo. Me parece que caes en el extremo opuesto. Que siempre pones una capa de pesimismo por si algo sale mal. Para que no sea más triste de lo que esperabas. Pero va a salir mal. No estoy de acuerdo. Ya está saliendo mal. No es una magnitud microscópica en la escala de Europa. Estamos en un evento del Partido Comunista líder a nivel mundial. Hablo de la dimensión internacional. Quiero recordar que el camino lo hace quien lo anda. Entendemos que solo una pequeña Grecia no resuelve nada en la escala del planeta, ni siquiera en la de Europa. Pero precisamente por eso, el Partido Comunista griego ha invertido durante décadas enormes esfuerzos y recursos en desarrollar el polo revolucionario en los Balcanes, en Europa y luego en el mundo entero. Sí, es un trabajo durísimo y además con una correlación de fuerzas muy desfavorable. Pero repito, el camino lo hace quien lo anda. Y donde tú ves solo conservar una chispa, yo veo avivarla. Puedo comparar, tengo la oportunidad de hacerlo. Llevo aquí 21 años. Y a pesar de toda la negatividad que hay en nuestra vida, en nuestra lucha, yo creo en nuestra victoria. No como se cree en la iglesia, sino que sé que yo mismo haré todo lo necesario para ello. Y estas personas que organizan todo esto también harán todo lo que dependa de ellas en su vida para lograr esa victoria. Por lo tanto, pesimismo, realismo y todo eso, estamos totalmente de acuerdo en los pronósticos sobre la guerra mundial y demás, pero recuerdo las palabras de Lenin. La revolución ocurrirá o no, no depende de nosotros. Pero todo lo que esté en nuestras manos para hacerla, debemos hacerlo. Y estos chicos, en mi opinión, actúan igual. Pues bueno, nosotros somos del Frente de la Juventud Comunista, la sección juvenil del Partido Comunista de México. Mi nombre es Ernesto, viene con nosotros también la camarada Nina, somos de la misma organización. ¿Cómo llegaron ustedes a las ideas de la izquierda? Bueno, yo personalmente tuve la oportunidad de estudiar en una escuela privada y me di cuenta desde muy joven de las contradicciones que mi nivel de vida me permitía, a diferencia de mis compañeros, donde pues la mayoría eran hijos de algunos presidentes municipales, otros eran hijos de empresarios locales, algunos otros tenían vínculos con el narcotráfico y pues ellos hablaban desde jóvenes de irse de vacaciones a otros lugares. El nivel de acceso económico era muy contrastante con el que mi familia tenía, porque yo estudiaba en esa escuela gracias a una beca, entonces desde muy joven me di cuenta de que nuestras condiciones no eran las mismas, pero fue hasta en la preparatoria, a mis 17 años, que decidí buscar al Partido Comunista y desde entonces se me vinculó con la Juventud Comunista y fue que acepté mi militancia para empezar a desarrollar trabajo estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde pues fue que empecé a formar mi militancia. Claro, yo por ejemplo tuve la dicha de tener un familiar, un abuelo mío, que participó en el movimiento estudiantil del 68, 71, y desde muy joven se vinculó a la Juventud Comunista, pues, ¿no? Pero además de ello, cuando uno ve su día a día, que no alcanza para comer, que le va difícil en la escuela, que a su mamá le va difícil, etcétera, uno poco a poco se va dando cuenta que algo no cuadra en esta sociedad, pues, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que analizar cuál es el lado correcto, pues, ¿no? O estar con nuestra clase, o estar del otro lado, pues, ¿no? Entonces, por ello me llevé a darme la tarea de buscar una alternativa y esa alternativa la encontré en el Partido Comunista y pues bueno, pues al ser joven toca estar en la Juventud Comunista. Una pregunta que aquí se ha de repente contestado de manera diferente. ¿Es posible llegar a la dictadura del proletariado de manera evolutiva? Muchos de los
compañeros creen en la posibilidad de ser parte de las elecciones y poco a poco reformar algo, o ya solo queda hablar de la revolución directa? Muchos idealistas creen eso, pero nosotros desde una posición, desde la ciencia del marxismo-leninismo, diríamos que no es posible. Que la única manera de llegar a la construcción del socialismo es a partir del derrocamiento del sistema capitalista, bajo la construcción de un partido comunista fuerte, con una intervención dentro de las masas en diferentes frentes de trabajo. Entonces, pues nosotros como marxistas diríamos que no, que eso no es posible, que simplemente son ilusiones y que por el contrario son teorías que solamente esperanzan y que confunden a la clase trabajadora hacia un camino sin salida. Sí, igual para complementar, desde el periodo de 1991, cuando se da el proceso de contrarrevolución en la construcción socialista, es verdad, o sea, hay una malvisión, y esa malvisión incluso viene desde antes en algunas organizaciones comunistas, pues, ¿no? De que ahora lo que toca es luchar desde esa trinchera, pues, ¿no? Es decir, las vías de la reforma, pues, ¿no? Pero nosotros, sin embargo, pensamos que en el mundo nada ha cambiado, pues, ¿no? Es decir, seguimos en la misma fase y última que bien describía Lenin, que es el imperialismo, es decir, el capitalismo contemporáneo, que es la antesala de las revoluciones socialistas, pues, ¿no? Y lo que toca es eso, pues, ¿no? Luchar por la revolución socialista, no desde la vía quizás, sí también desde la pluma, que es importante, pero también en la acción directa. Hay quienes piensan que ya estamos en una etapa de imperialismo, que ya el capitalismo pasó a la etapa del imperialismo, que los monopolios ya están a tal nivel que ya todo está controlado por unas cuantas, no sé, monopolios grandes en el mundo. Por lo tanto, ya no hay lugar de luchas de liberación nacional, que todas las guerras, que la de Ucrania, la de Palestina, etcétera, etcétera, ya son parte de una lucha totalmente imperialista. Bueno, bajo una concepción leninista de lo que significa el imperialismo, podríamos catalogar que existen posiciones altas, intermedias y bajas dentro del desarrollo del capitalismo en cada uno de los países del mundo. En ese sentido, si lo que Lenin nos decía hace más de 100 años era que el grado de desarrollo del capitalismo era tan alto que pues, ya existían estos grandes monopolios a nivel global, pues estábamos ya en esta fase última de desarrollo del capital y como decíamos hace rato, pues desde el siglo pasado estábamos en esta fase, es evidente que a más de 100 años seguimos en esta, entonces pues las luchas por la liberación nacional, las burguesías nacionales han crecido tanto al grado en que pues ahora son transnacionales. Uno, por ejemplo, pensaría que México es un país atrasado o que solamente es el patio trasero de los Estados Unidos o que bajo estas concepciones erróneas de lo que es el imperialismo se tiene la idea de que el imperio solo son los Estados Unidos, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de la lista de los empresarios más ricos del mundo, figuran mínimamente 3 mexicanos, ¿no? Si nos vamos a pequeñas cifras, pero si lo vamos revisando, la cantidad de mexicanos que explotan a proletarios dentro de lo que consideraríamos el primer mundo son bastante altas. Por ejemplo, podríamos decir empresas Bimbo, que es una panadera que explota a trabajadores en China, en países de la Unión Europea inclusive. Entonces, pues no, diríamos que no se trata de una cuestión de liberación nacional, por cuestiones nacionalistas. Evidentemente no se puede analizar bajo una cuestión dogmática y decir, sí, solamente vamos a buscar la concepción del socialismo, porque evidentemente cada país tiene sus particularidades y la lucha de clases no es algo estático, son cuestiones que van en movimiento. Bajo el análisis dialéctico es que se tiene que hacer un análisis concreto sobre la realidad nacional. Pero lo que diremos es que pues lo que nos toca a los proletarios es organizarnos por la destrucción de este sistema en nuestros propios países, expresar la solidaridad internacional y pues la búsqueda por ello, no por la liberación de un país en concreto, sino de una clase. ¿Puedo complementar? Sí, me encantaría. Igual, retomando lo que dice la camarada, por ejemplo, hay algunos que piensan que el único imperialismo pues es Estados Unidos, pues no. Y sí, sabemos qué tan cruel es Estados Unidos, pues no. A nosotros no se nos olvida el caso
o no se nos olvida las invasiones a Irak, la complicidad al genocidio con el pueblo palestino, el bloqueo criminal al pueblo de Cuba. Es decir, sabemos qué tan cruel es ese grupo, ese polo del imperialismo que conforma Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, todo ese bloque, pues, ¿no? Pero también hay otro bloque que se disputa el poder, es decir, el caso de los capitales chinos y los capitales rusos, pues, ¿no? Es decir, en este mundo nos encontramos en dos choques, pues, ¿no? Nosotros lo que decimos es que llevamos desde el 2022 una guerra que se libra en suelo ruso y en suelo ucraniano, pero que sin embargo eso pareciera que está a cientos de miles de kilómetros de México. Pero la guerra o los tambores de guerra imperialista también suenan en nuestro país, con los tremendos aumentos de precios que suben en la canasta básica en el año 2022, que viene con la guerra imperialista que se libra en ese suelo. Y todos los conflictos que vemos, el genocidio en Palestina, el conflicto China-Estados Unidos, en Taiwán, etcétera, todo eso nos lleva a una guerra generalizada, es decir, a una guerra mundial, pues, ¿no? En el cual México ya tomó partido, o los capitalistas mexicanos ya tomaron partido con el TEMEC, es decir, con Estados Unidos, pues, ¿no? Y lo que toca ahora es, pues, guerra a los imperialistas que nos arrastran a la guerra, pues, ¿no? Es decir, convertir las guerras en revoluciones, pues, ¿no? Eso es lo que complementaría. ¿Es correcto decir que Marx e Engels nos dieron la teoría, que Lenin hizo la primera revolución socialista y que Stalin por algún tiempo logró una sociedad sin clase? Otros piensan que hasta Lenin fue correcto y ya después la URSS se fue a un rumbo que se alejó del socialismo y nunca lo consiguió. No puede haber, por ejemplo, un Lenin si no había un Marx. Y no puede haber un Stalin si no había un Lenin, sino que es el propio desarrollo de la teoría científica lo que nos lleva a avanzar. Es el estudio, es la constante contradicción, el desenvolvimiento de la naturaleza, la que es un ejercicio dialéctico que está en constante movimiento. ¿Y qué es la ciencia sino más que la búsqueda de la verdad? Y pues estos grandes teóricos, los clásicos, eran científicos de las sociedades capitalistas, bueno, no de las sociedades mercantiles, de las sociedades mercantiles. Y lo que es la teoría marxista-leninista es esta herramienta de lucha que al proletariado nos sirve para saber cómo ponerle fin a este sistema que nos oprime en todas sus formas de lucha. Y bajo esa misma concepción científica, sabemos que un solo hombre, pues no es toda una nación, un solo hombre no es todo un partido comunista. Entonces, pues todas estas concepciones oscuras sobre la figura del estalinismo y demás, algunas marxistas que dicen ser muy ortodoxos dicen que la Unión Soviética terminó con la muerte de Stalin. Bueno, nosotros tendríamos nuestras reservas al respecto porque sabemos que el socialismo no depende de un solo hombre, ¿no? Y no solamente era la figura de Stalin, sino era la figura de todo un partido, de una organización que estaba respaldada por millones de trabajadores en lo que fue la Unión Soviética. Entonces, evidentemente el proceso contrarrevolucionario fue aquel que mermó la construcción del socialismo en la Unión Soviética, pero claro que allí hubo construcción socialista. Y tenemos bastantes más ejemplos a lo largo del mundo y sobre todo durante el siglo pasado. Entonces, pues claramente los camaradas estaban en lo correcto y lo que nos queda pendiente a los comunistas de hoy en día es pues mantener esa lucha y tenerla actualizada de una forma vigente y no dogmática. Pues bueno, solo decir que la Unión Soviética o la construcción socialista del siglo XX más bien, pues es un país que ya no existe, es una vida que ya no existe, pero que sí nos sigue enseñando, pues, ¿no? Es decir, cuáles son los pasos y cuál es el camino, pues, ¿no? Y una de las enseñanzas que nos deja esa construcción es el combate a las relaciones mercantiles, pues, ¿no? Dentro del socialismo, pues, ¿no? Dentro de la construcción del socialismo comunismo, pues, ¿no? Nosotros, claro que nos quedamos con las enseñanzas de que, o sea, en un periodo tan corto de la construcción socialista del siglo XX, pues demostró la superioridad que tiene al sistema de producción capitalista, pues, ¿no? Es decir, todos sabemos, y no hace falta que las mencione, creo yo, las enseñanzas y los logros y conquistas que nos legó la Unión Soviética, pues, ¿no? Entonces, nosotros, sin embargo, sabemos que ahora toca la tarea de buscar las soluciones y las formas de alcanzar ese modo de producción en este siglo XXI, pues, ¿no? Y que la lucha sigue, pues, ¿no? Es decir, o sea, no creemos que
que ello ya no tenga vigencia, pues, ¿no? A pesar de que eso pasó en el siglo XX, por el contrario, seguimos en la misma época, no se ha superado el capitalismo, pues, ¿no? Se sigue en esa misma época y nosotros, claro que tomamos las enseñanzas y también los errores que se pudieron haber cometido para buscar las mejoras en la futura sociedad que queremos. Bueno, mi nombre es Camilo Arias, soy secretario de Ideología y Formación de la Juventud Comunista de Venezuela, del Consejo Central de la Juventud Comunista de Venezuela. Actualmente estamos aquí participando en el Festival de la Juventud Comunista de Grecia, en un stand y en el espacio político también allí, bueno, para extender nuestra solidaridad de forma oportuna a las organizaciones hermanas de toda la vida, como son las juventudes comunistas actualmente. Yo llegué a la Juventud Comunista en el año 2011, cuando entré a la universidad, ya que en el movimiento universitario existía una efervescencia en las luchas progresistas dentro de las universidades en Venezuela. La Juventud Comunista de Venezuela tiene su movimiento estudiantil, que es el Frente Estudiantil Livia Gubernier, en donde hacemos vida los estudiantes que queremos participar en las luchas estudiantiles, como por ejemplo las federaciones de centros universitarios, los centros estudiantiles, los centros de estudiantes, las facultades, las iniciativas en las preparadurías estudiantiles. Y bueno, luchamos por las reivindicaciones estudiantiles, por una educación pública gratuita y de calidad de cara a las necesidades que demanda la juventud y el pueblo venezolano. Y bueno, luchamos contra toda forma de opresión desde el capital. Luchamos junto a la clase obrera, porque los estudiantes somos en su mayoría, la mayoría de los países, dependientes de clase, somos hijos de la clase obrera y como tal debemos luchar por nuestras reivindicaciones y nuestros derechos, y en base a eso nosotros luchamos por una nueva ley de universidades allá, porque la ley de universidades venezolana es una ley de universidades que es punto fijista, es concebida en los gobiernos punto fijistas, socialdemócratas anteriores que persiguieron a la juventud comunista, que fueron represivos y que persiguieron no solo a la juventud comunista, sino a la juventud venezolana. ¿Y cómo está ahorita, cómo se vive la situación en Venezuela respecto a las ideas que sabemos que el gobierno que está en el poder se hace llamar de izquierda? ¿Eso ayuda a las ideas comunistas porque es progresivo? Porque sabemos que en otros países donde hay gente de derecha, Milei, aquí en mi país, en Rusia, lo que sea, al revés, se dificulta un trabajo porque el gobierno empieza a hacerse crudo. ¿Cómo está la situación en Venezuela respecto a la posibilidad de trabajar, a llevar las ideas comunistas? Bueno, la situación de Venezuela actualmente tiene un panorama difuso y difícil, porque bueno, mientras se habla por parte de los representantes del gobierno que hay un discurso socialista, que hay políticas socialistas, que hay aplicación de medidas socialistas, en la realidad lo que hay es una privatización progresiva de las empresas estatales, hay una privatización de la educación universitaria, hay más persecución de la clase obrera en las instituciones. En las instituciones me refiero no solo a las instituciones de empresas básicas, etcétera, sino que también en las instituciones de universidades públicas, a los trabajadores que tienen voces disidentes, voces que denuncian la corrupción, el maltrato laboral, son perseguidos, judicializados, inclusive hasta detenidos, sufriendo estas consecuencias. Y la clase obrera, el estudiantado, también sufre las mismas consecuencias, pero en medidas diferentes. Por ejemplo, a los estudiantes que protestan, a los estudiantes que alzan la voz, a los estudiantes que tienen formas de lucha representativa allí en las universidades, son reprimidos de diferentes formas, como por ejemplo la expulsión de los centros de estudio.
la expulsión, las amenazas, inclusive hasta detenciones arbitrarias en los centros de estudio, y esa es la realidad a la que nos estamos afrontando. Nosotros luchamos en la Juventud Comunista, en los centros de estudios, no solo en los liceos, sino en las universidades, por mejores condiciones para los estudiantes, por comedores, por transporte universitario, por reivindicaciones que son totalmente necesarias actualmente para el estudiantado y que siempre lo han sido. Una de las reivindicaciones que nosotros veníamos también levantando las banderas es el pasaje estudiantil, que se había perdido. Actualmente es obviado por diferentes sectores del transporte público y urbano. Allá en Venezuela, la lucha por el pasaje estudiantil representó algo muy significativo, porque ese medio pasaje estudiantil, representó la represión de muchos camaradas en el pasado, en la encarcelación y el sacrificio humano, la muerte de camaradas en los gobiernos del punto fijismo. Hay movimientos de izquierda que le dicen Cuarta República en Venezuela, a los gobiernos de Caldera, a los gobiernos de Raúl Leónides, pero nosotros en realidad le decimos punto fijismo, porque eso se definió como un pacto en una quinta en Nueva York, que era la quinta de Punto Fijo, allí, y que ese pacto fue un pacto de la burguesía para llegar a un acuerdo entre ellos allí, entre esas fuerzas de la burguesía en ese momento, que no beneficiaban, que dejaban por fuera a la clase trabajadora, a los partidos obreros, como lo es el Partido Comunista de Venezuela. ¿Tú cómo definirías el socialismo, y hay o hubo socialismo en tu país? Bueno, a cualquier partido comunista o cualquier juventud comunista que tú le preguntes, a cualquier miembro militante de una juventud comunista que le hagas esa pregunta unidireccional y directa de qué piensas tú personalmente, sí, no te lo va a responder de esa forma, porque nosotros tenemos una posición como partido y como juventud. La posición del partido está implícita en los documentos de la línea política, sí, en donde definimos que en Venezuela actualmente no hay socialismo, porque no se ha cambiado el modo de producción capitalista, ni siquiera desde que llegó el presidente Hugo Chávez Frías al poder. Eso se ha mantenido e inclusive se ha profundizado, que no es más que la administración de la renta petrolera, el neoextractivismo y la minería en Venezuela. Allí eso no se ha cambiado, más bien se ha profundizado y se ha convertido esto en un modo de hacer política de la nueva burguesía parasitaria que administra la renta del Estado. En tal sentido, nosotros decimos que hay dos burguesías actualmente en Venezuela: la burguesía tradicional, representada por el sector del imperialismo norteamericano, y la burguesía criolla, la burguesía que está representada por el actual gobierno de Venezuela. Entonces, en esa lucha es que se encuentra el marco político venezolano hoy en día. Nuestra caracterización de la situación actual y de los problemas que se suele llamar problemas con respecto a la migración es que no existe realmente un problema con respecto a la migración, más allá de que evidentemente los flujos migratorios generados por el sistema imperialista mundial pueden generar momentos de tensión y sobre todo un enorme sufrimiento a todos los migrantes que se ven obligados a huir de sus países, ya sea por razones económicas, políticas o por situaciones catastróficas, ¿no? Lo que nosotros entendemos es que los conflictos o las situaciones de violencia o distintos tipos de malestar que se viven en los países que reciben migrantes no tienen tanto que ver con la naturaleza de los migrantes o con sus características culturales, sino con la posición social que ocupan en los países que los reciben. Es decir, la cuestión es que nosotros lo que vemos hoy en España no es que haya una sociedad española tradicional y luego aparte los grupos migrantes generando una suerte de tensión. Vemos que los grupos migrantes, que realmente digo grupos migrantes, pero tenemos varias generaciones distintas. Hay gente que pueden ser considerados latinoamericanos o de distintos países, pero realmente han nacido y crecido en España o son de segunda o tercera generación. Entonces lo que te encuentras, lo que realmente nosotros entendemos es que estos grupos sociales y que en muchos casos también culturales, ante todo la conflictividad que suele ser denunciada, ¿no? Por ejemplo, Roberto Vaquero, grupos similares, grupos
fascistas o reaccionarios parecidos, trata de situar en cuestiones culturales o raciales lo que realmente tiene un componente principalmente social y económico. Es decir, que esos grupos hoy día ocupan los sectores principalmente proletarios o directamente aquellos que se encuentran en los márgenes de la sociedad capitalista española, o muchos también es algo que se extiende a toda Europa. Entonces, cuando uno observa realmente la historia general de la sociedad capitalista, observa que la criminalización de las clases más bajas de la sociedad, su situación de miseria como de embrutecimiento y toda la serie de malestar que puede generar eso tanto en las propias poblaciones como en torno a las poblaciones que le rodean, es algo que está ligado a la propia sociedad capitalista, independientemente del carácter cultural de dichos grupos. Lo puedes ver con los irlandeses en Estados Unidos a principios del siglo XX, ¿no? Cuando migran en masa y se pasan a formar parte del proletariado propio de la costa este de Estados Unidos. Lo puedes ver con los propios españoles cuando migrábamos en los años 50-60 en otros países, o incluso hace una década o dos, cuando también en los países del norte de Europa se nos miraba con condescendencia y un cierto desprecio a los propios españoles porque migrábamos y formábamos también los grupos más proletarios de dichas sociedades, ¿no? Entonces es un problema, nosotros como lo entendemos es que se trata exactamente de eso y que los que se suele llamar conflictos ligados a la migración son realmente conflictos ligados a la división clases. Hay quienes piensan que ya estamos en una etapa de imperialismo, por lo tanto ya no hay lugar de luchas de liberación nacional. Nuestra consideración es que no existen capitalismos que puedan estar separados unos de otros. El capitalismo es un sistema global, está totalmente entrelazado, un sistema de interdependencia desigual, y por tanto lo que hoy vivimos como su máximo grado de desarrollo es de hecho un sistema imperialista mundial en el cual se encuentran todos los distintos estados-nación y sus respectivas burguesías totalmente conectados entre sí en constante dependencia, unidad y conflicto. Sin embargo, eso no significa que no puedan darse en ciertas condiciones luchas de liberación nacional cuando precisamente se encuentran situaciones como la de Palestina, en las que se sigue manteniendo un régimen colonial sobre un pueblo determinado. Nosotros en particular hemos trabajado mucho la cuestión, evidentemente, de la situación del pueblo palestino, también la situación del pueblo saharaui, del Sáhara Occidental, en el cual encuentras comunidades completas que se encuentran totalmente supeditadas política y económicamente a otro Estado, que no encuentran con un espacio de representación política propia y que se encuentran a todos los efectos bajo un régimen de dominación colonial. Pero ese régimen de dominación colonial tiene que ser, nosotros lo que decimos que tiene que ser definido concretamente, de forma científica, es decir, en cada caso específico de a qué comunidades nos encontramos, cuál es su relación con respecto al Estado, se encuentran en una situación de inferioridad de derechos políticos o no con respecto a otras comunidades de su entorno, esa inferioridad está relacionada con una situación de explotación económica. Entonces, en el caso de Palestina, en el caso de la Sáhara Occidental, eso es absolutamente en ese caso. Y en esas situaciones nosotros defendemos que evidentemente esos pueblos se encuentran en una situación en la que la consecución de un Estado-nación propio sigue representando un hecho progresivo. Sí, en el sentido de que a un pueblo como el pueblo palestino suponen una situación de liberación política. Sí, evidentemente nosotros entendemos que hay intereses en una situación de conflictividad y de competencia interimperialista entre distintas potencias y bloques. Dicho conflicto es usado por las distintas potencias y los distintos bloques para la promoción de sus intereses particulares. Pero eso no nos tiene que no nos tiene que desviar del hecho de que la liberación del pueblo palestino es un hecho político progresivo y fundamental para dicho pueblo. Nosotros no consideramos que el debate, el análisis crítico y el estudio de las experiencias socialistas del siglo XX sea una cuestión de, digamos, decidir dónde se rompe, ¿no? dónde se comete la traición, ¿no? Porque no consideramos que eso sea un análisis científico apropiado de cuál es el proceso histórico en las distintas
conflictos, aciertos, errores que se encuentran en todos los procesos socialistas del siglo XX y cuáles es posible análisis completo desde las propias coordenadas del comunismo científico, a fin de precisamente extraer lecciones que, por otro lado, tampoco pueden considerarse como una serie de lecciones escolásticas, ¿no? Una serie de lecciones teóricas en el aire, ¿no? Tienen que estar ligadas precisamente al ejercicio por la reconstrucción del movimiento comunista, en nuestro caso en España, como a nivel internacional, tienen que estar ligadas a la experiencia directa y a la comprobación práctica de nuestras tesis en la lucha de clases. En ese sentido, por otro lado, nosotros somos una organización marxista-leninista, nos consideramos herederos de la tradición bolchevique y tanto la reclamamos como aspiramos a aprender de sus victorias como de sus derrotas y a reivindicarla o a conseguir sintetizar todo ese proceso en una estrategia revolucionaria para el mundo contemporáneo. Nosotros sí somos críticos a esos partidos, puesto que eso, pues no, se han dedicado a ser buenos gestores del capitalismo bajo la fachada de una supuesta izquierda, bajo la fachada de una salida para nuestra clase, ¿no? Mismo Morena, pues no, es decir, ni siquiera vamos a entrar en el PRD y en el PT, creemos que no tiene caso, son iguales al PRI, al PAN, pero el caso de Morena, es decir, nosotros en 2014, como recordarán, con Enrique Peña Nieto, es decir, en esa gestión del capitalismo, la derecha, digamos, por ponerle un nombre, es decir, a lo que iba el país, el caso del gasolinazo, el caso de Ayotzinapa y el caso Pacto por México, es decir, toda esa política antiobrera y antipopular que se vio más notoria para nuestro pueblo, pues el camino que iba de la lucha era una cuestión de insumisión, pues, ¿no? Es decir, un espíritu combativo, de choques de clase, etcétera, pues, ¿no? En el cual, si seguía ese ritmo, pues sabíamos a lo que iba, pues, ¿no? En nuestro país. Y sin embargo, en el 2018 llega un gobierno que presenta una salida, pues, ¿no? Bajo el discurso de una transformación en el país, pues, ¿no? Terminó siendo López Obrador igual a Peña Nieto y a Felipe Calderón. Incluso hizo lo que partidos de derecha no lo lograron, la cuestión de la militarización del país, con la famosa Guardia Nacional, ahora que el pueblo uniformado, ese ejército criminal que desapareció 43 compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa, que reprime migrantes, que masacró a los estudiantes en 1968, etcétera, etcétera, es el que hoy está en las calles bajo la fachada del pueblo uniformado. Y además, una cuestión de que Obrador es, digamos, un gran gestor del capitalismo, no de los trabajadores, la cuestión del TEMEC, Tratado México-Estados Unidos-Canadá, ese tratado que en sí no beneficia a la clase obrera, por el contrario, entrega la vida laboral de los trabajadores mexicanos, canadienses y norteamericanos a los intereses de los grandes monopolios de los países que conforman América del Norte. Entonces, en conclusión, compañero, este tipo de gobiernos, de partidos políticos que manejan ese discurso, pues lo único que hacen es adormecer a nuestra clase bajo ese discurso, y por ello, para regresar un poco a la cuestión de la primera pregunta, es necesario impulsar la posición de las y los comunistas, pues, ¿no? Para que nuestro pueblo precisamente no caiga en esa demagogia. Todos los partidos que inclusive llegan al poder, como Morena en México, tenemos a Lula, tenemos a Petro. ¿Tú crees que el llevar una idea de izquierda, una idea socialdemócrata, digámoslo así, ayuda a los comunistas al no convertirlo, por ejemplo, como en Rusia, que ya es un casi, que no podríamos hablar así, no puedes hacer una denuncia de nada, no puedes decir eso de tu presidente en Rusia para nada, porque te encierran? La pregunta es, ¿un partido de izquierda o un gobierno de izquierda que no es tan fascista ayuda a los movimientos comunistas o perjudica al llevarse los lemas y al llevarse a la gente de izquierda, a la que no se ha educado con el marxismo, etcétera, etcétera? ¿Tú crees que perjudica o beneficia al comunismo? No, por el contrario. O sea, a ver, por poner un ejemplo, en 2013, en el estado de Guerrero, gobernaba el PRD.
en el cual en el estado de Guerrero un supuesto partido de izquierda que es el PRD asesinó a 5 camaradas nuestros. El caso de Raimundo Velázquez Flores, que era secretario del partido en el estado de Guerrero, y bueno, ese partido de izquierda asesinó a comunistas. Y lo mismo en ese estado, cuando gobierna el PRD, pasa el caso Ayotzinapa. Entonces, es decir, por el contrario, no importa quién gobierne, pues no importa la gestión. Así se diga de izquierda, es una gestión más del capitalismo. Nosotros somos críticos a esta, le llamamos, de acuerdo a nuestras tesis de nuestro 7º congreso, a esta ola del progresismo. Esta ola del progresismo que, de hecho, se vio aquí en Grecia, con Syriza, por ejemplo, pues, ¿no? Y ahora en México con Morena y otros partidos, en Argentina se vio, es decir, en Chile, etcétera. Toda esa ola del progresismo que hay que hacerle frente, porque lo único que es ser el mejor postor para los intereses del capitalismo contemporáneo. Pues, ¿no? En México, por ejemplo, este gobierno que se dice de izquierda benefició a los grandes capitalistas de ese país. Carlos Slim, Salinas Pliego y demás, Germán Larrea, aumentaron sus ganancias. Por ejemplo, durante la pandemia no pudo frenar la rueda de trabajo, no pudo haber mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores no murieron? Pues no, bajo esa gestión de supuesta izquierda. Y bueno, pues con esa ola del progresismo que ahora vemos quizás en la 4ª transformación, que somos críticos, pues bueno, aumentaron solo las ganancias y los intereses de los grandes capitalistas. Lo que me gustó es que hay muchísima música. Yo creo que están presentes todos los géneros, rock, rap y la clásica. Clásica me refiero a la música correcta de clase. Esos grupos antiguos que desde hace años siguen tocando. Seguido aparecen aquí los grupos más representativos de la izquierda. Grupos que desde hace décadas están tocando música de protesta. Y sin embargo, también podemos polemizar al respecto. Podemos tomar, por ejemplo, la historia de Latinoamérica. Si quieren adentrarse un poco en el tema, les recomiendo ver el video de Revolución Cultural con Nicolás Miquea. Un claro ejemplo es Latinoamérica y la nueva canción. Algunos de ellos siguen tocando esas canciones viejas con las que se hicieron famosos, pero ya no hay lucha. Podemos hablar, por ejemplo, de los cantantes cubanos Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, donde Pablo siempre fue considerado como un cantante rojo, mientras que a Silvio, por sus tantas canciones de amor, lo llamaban cantante rosa. Pero al final de su vida, Pablo se convirtió totalmente en un cantante burgués, mientras que Silvio siguió en su posición y sigue tocando y cantando esas increíbles canciones que nos regaló. Y muchos de esos grupos tocan esos himnos cada vez. Por ejemplo, grupos como Yurum. No hace mucho Yurum llegó a Rusia, hicimos un concierto con ellos. Y sin embargo, en el 22, cuando inicia la guerra, ese grupo elige al burgués más progresivo y lo apoya. Pero esa es otra historia. Lo importante es que este lugar existe, y yo, que no pertenezco a ninguna organización, puedo tranquilamente llegar y comparar mis ideas con otras personas. Esta es la importancia del festival. Como pueden ver, hay muchas formas de llevar sus ideas a la gente. Este es el epicentro de los comunistas. Otro tema muy interesante es la comida en el festival. Hay todo un sistema de vales que te permite cambiarlos por la comida o por la bebida que tú quieras. Y sin embargo, también hay restaurantes de alta calidad. Estimados camaradas, hagan sus conclusiones. Yo en lo particular diré que es una experiencia muy bonita. Es un festival que dura varios días y termina muy tarde. Todos los comunistas deberían visitarlo al menos una vez. Pero yo no puedo quedarme hasta tarde y quiero mostrarles la vida nocturna de Atenas. Grecia, la cuna de la democracia. En un país capitalista, los diferentes intereses monopólicos eligen a sus candidatos. El pueblo, el que supuestamente tiene el poder, elige entre ellos y durante 4, 5 o 6 años no los puede quitar. Algo sale mal, espérate y vota por otro. Y las élites te buscarán otros candidatos para elegir. Pero ¿qué tal si cada localidad pudiera elegir a alguien que los represente y pudieran quitarlo en cualquier momento? Y esas personas electas se juntaran para elegir al mandatario, al cual podrían quitar también en cualquier momento. Pues esos son los soviets. Es hora de terminar la película, y si alguien llegó a este punto, se los agradezco. Me quedan algunas imágenes, así que quisiera hacer un par de preguntas. Si definimos de manera estricta lo que es el socialismo, podemos decir que es una sociedad sin clases. Es una sociedad sin capitalistas, donde no hay opresión del hombre por el hombre.
Y si tomamos los pocos ejemplos de socialismo que ha habido, nos damos cuenta que solo se puede dar después de una revolución o con la llegada del Ejército Rojo cuando te liberan del fascismo. Muy importante, el socialismo no se puede cuantificar por el porcentaje de la economía planificada, y tampoco cuenta si el país sigue atrapado en el NEP. Seguimos, hoy en día hay alrededor de 200 países, y en cada país existe un partido comunista o un partido de izquierda, y por lo tanto también hay un partido nacionalista de derechas. Y desde luego que hoy, cuando ya han pasado más de 100 años desde la Revolución de Octubre, en cada uno de esos países la lucha entre la izquierda y la derecha persiste, como unos columpios, a la derecha y a la izquierda. Hubo revoluciones, hubo golpes de Estado, algunos inclusive tuvieron presidentes comunistas, otros tuvieron su Franco, su Mussolini, su Pinochet. Lo que quiero decir es que coroneles negros como en Grecia los hubo en todas partes. Y cuando se tumbaban los fascistas, llegaban los progresistas, los socialistas o simplemente gente de izquierda. Dejaban de matar comunistas, los dejaban salir de prisión, podían cantar, podían hacer festivales, llevar sus ideas a las masas, pero en ninguno de esos países el socialismo se dio. O sea que no hay ni un solo ejemplo de que cuando la derecha cae, la izquierda nos llevara democráticamente a una sociedad sin clase. Y al final tenemos una izquierda moderada que se siente muy bien con su burguesía, y el capital sigue ganando. Una disculpa por la tardanza, ya mero hago la pregunta. Lo que quiero decir es que en 100 años, en 200 países, nunca se logró el socialismo con el voto. Y donde sí se logró, siempre hubo una revolución. La pregunta es, ¿qué tal si las urnas no es el camino? Y si sabemos que en otros países el socialismo se dio gracias al Ejército Rojo, ¿tiene sentido hoy de apoyar las guerras de liberación nacional cuando no hay un socialismo detrás? El ejemplo de la guerra entre Rusia y Ucrania nos mostró algo. Siempre puedes encontrar la cita necesaria de Marx y Lenin para justificar una guerra de liberación. Y después no hay vuelta atrás. En las trincheras hay comunistas liberando su nación. Y en ese caso el que gana es el imperialismo.